si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Queridos amigos, todos los años es una tradición, una hermosa tradición, dedicar unos días en la Cuaresma a hacer una meditación, lo que llamamos las charlas cuaresmales. Y lo suyo es que esta meditación sea sobre algún asunto religioso y, a ser posible, incluso ligado con lo que estamos meditando estos días, que es la pasión y muerte de nuestro Señor. Sin embargo, este año voy a hacer una excepción a esta regla, que me parece además una regla muy adecuada. Y es que nos encontramos en una situación especialmente, no solamente difícil, sino peligrosa. Por primera vez, por lo menos en nuestro país, ignoro si esto estamos ya así también en otros países, pero por primera vez nos encontramos con que acaba de ser promulgada una ley que considera un derecho a un crimen. Considerar que se puede matar a un ser humano inocente, como es el no nacido, considerar que eso es un derecho, pervierte completamente el sentido de la justicia. Y esta situación, repito, tan grave, tenemos que preguntarnos, nosotros los católicos, de dónde viene, cómo es posible que hayamos llegado aquí y, por supuesto, tenemos que preguntarnos qué tenemos que hacer. Por eso, aunque el tema puede parecer un poco religioso, digamos, ¿no?, me parece muy importante dedicarle este año la meditación a ello. Y quisiera hacerlo en estas 3 charlas de la siguiente manera. Hoy voy a hablar sobre dónde estamos y cómo hemos llegado a esta situación. Mañana empezaré a hablar ya de las propuestas que nosotros hacemos y continuaré pasado mañana desarrollando estas propuestas. Quizá el tema de hoy pueda resultaros a algunos de vosotros un poco más abstracto o más filosófico o más jurídico, pero considero que es necesario también tener algunas nociones que algunos probablemente ya tenéis y que otros las escucharéis seguramente con mucha paciencia y benevolencia. ¿Cómo hemos llegado a la situación de poder considerar un derecho humano matar a un niño no nacido, a un inocente? ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Hay que empezar por hablar del origen de los derechos humanos y ver la evolución que se ha seguido en el concepto de derecho humano hasta llegar a esta situación absolutamente absurda. Los derechos humanos existen desde que existe el hombre, porque el hombre tiene por su naturaleza noción del derecho. No tenemos cosas escritas, lógicamente, de la prehistoria, pero estamos todos convencidos de que también entonces, en aquellas sociedades tribales primitivas, pues algunos tenían derecho, porque eran los jefes o porque eran los más fuertes, a una pieza más grande, una parte más grande de la pieza que cazaban, o a estar en el refugio en un sitio más protegido. Y eso lo tenían como un derecho que los demás entendían y aceptaban. Bueno, por tanto, desde siempre el hombre ha tenido en sí mismo, no venido de fuera, sino en su naturaleza, la idea del derecho, lo que es un derecho. Primera cosa. Cuando va avanzando la evolución del ser humano, es decir, el paso de la historia, pasamos de la prehistoria a la historia y empezamos a tener unos documentos, nos damos cuenta de que poco a poco empieza a haber textos que hablan de la existencia de estos derechos. Dicen que el más antiguo es un rollo del siglo VI a.C., del rey de los persas Ciro, el cual, según cuentan los historiadores, escribe esto después de la conquista de Babilonia. Babilonia era el gran imperio de la zona, pues Ciro, rey de los persas, conquista Babilonia. Y después de conquistar Babilonia, siglo VI a.C., hace este documento que se conserva, donde establece unos derechos. Estamos muy lejos todavía del concepto de derecho humano, un concepto universal, etc. Pero ya empieza por primera vez a establecerse derechos. Derechos
de las personas, en este caso derechos de los conquistados. Si seguimos avanzando, descubrimos un tesoro enorme en Grecia. Todos somos deudores de la cultura griega y hay un momento en el que los pensadores griegos, no solamente los grandes, Aristóteles y Platón, sino, por ejemplo, los que escriben tragedias, concretamente Sófocles, meditan sobre el peligro de la tiranía. Y Sófocles escribe una de sus obras, una de sus tragedias, Antígona, en la que cuenta la historia de una muchacha, Antígona, hija de los reyes, cuyos dos hermanos habían estado luchando por el trono y habían muerto el uno a manos del otro, los dos a la vez. Uno de esos hermanos, Polinices, fue condenado por el rey sucesor, tío de Antígona, Creonte, fue condenado a no ser enterrado, lo cual para los griegos era un equivalente al infierno. Bueno, Antígona se enfrenta con una orden del rey, una orden, digamos, positiva, una orden emanada por la autoridad competente. Antígona se enfrenta con su tío, el rey, y entierra a su hermano. El castigo es inmediato, la desobediencia de Antígona le supone la condena a muerte. Es condenada a ser enterrada viva. Ella, antes de sufrir esa terrible condena, se suicida. Bueno, toda la historia de Antígona continúa en la tragedia de Sófocles, pero aquí ya vemos la primera meditación seria sobre el choque entre el derecho de la persona, en este caso un derecho que tenía un carácter religioso también, y el derecho positivo. Y aquellos pensadores griegos empiezan a formular esta idea. La persona tiene derechos previos a los derechos positivos, a las leyes positivas que puedan emanar los gobiernos, que pueden convertirse en tiranos. Hay algo en el ser humano previo al Estado. Y estos derechos de la persona, derechos del ser humano, son más importantes que los otros. En el caso de tener que elegir, lo primero es el derecho de la persona antes que la ley positiva que emana el gobierno de turno. Bueno, esto, fijaros, Grecia, mucho antes de Cristo. Cuando nos fijamos en Roma, nos damos cuenta de que incluso en la evolución, por supuesto, del pensamiento jurídico romano, incluso se llega a considerar derechos de los esclavos. Hay, no digo en el primer momento, pero poco a poco empieza a tabularse, a regularse los derechos de los esclavos. Es decir, hasta el esclavo, que por ejemplo Aristóteles consideraba como algo natural, era natural que los esclavos fueran esclavos, bueno, pues hasta el esclavo tenía derechos, y esto Roma, con su carácter eminentemente jurídico, lo reconoce. Si nos fijamos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, vemos que la idea del derecho de la persona, digamos, para defenderse de la tiranía y de los abusos del poder, está presente continuamente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es muy evidente, por ejemplo, en la carta de Santiago, donde habla de las injusticias y de cómo tenemos que ser capaces de enfrentarnos con las injusticias e incluso y sobre todo de no caer en ellas. Continuando con el pensamiento, que ya es un pensamiento cristiano, llegamos a un hito en esta evolución de los derechos humanos, que se llamaban en ese momento la ley natural, el derecho natural. Este hito, esta cumbre, es Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino reflexiona sobre esto, bebiendo sobre todo de Aristóteles, y llega a la conclusión, algo que a nosotros nos puede resultar sorprendente que a esto se llegara en el siglo XIII, llega a la conclusión de que existe incluso el derecho al regicidio, existe el derecho a matar al rey. No hablo del rey de España, hablo del rey siglo XIII, con todo el poder que tenía. Cuando el rey se ha convertido en un enemigo del pueblo, y su gobierno es un gobierno tiránico que hace daño al pueblo. Cuando el rey no está al servicio del buen común, del bien común, Santo Tomás teoriza y dice incluso existe en esos casos, por supuesto casos extremos, el derecho al regicidio. Santo Tomás es el que establece por primera vez de una forma explícita, bebiendo de toda esta tradición, la tradición griega,
la tradición romana y, por supuesto, la tradición cristiana, es el primero que formula el concepto de derecho natural ligado al individuo, ligado a la persona. Después de él viene la gran escuela española de Salamanca. Hay todo un incentivo auspiciado por Isabel la Católica. Cuando se produce el descubrimiento de América, la reina se preocupa por el alma de los indígenas y plantea a los estudiosos que entonces estaban en Salamanca, que era la principal universidad que había en España y una de las grandes universidades europeas, les plantea la cuestión: ¿cuáles son los derechos de los indígenas de ese mundo recién descubierto? Entonces la escuela salmantina empieza a teorizar y llega a la misma conclusión: el Estado no tiene todos los derechos. Hay unos derechos previos al Estado, y esos derechos la escuela salmantina los resume en 4. El derecho a la vida, incluida la vida eterna, por lo tanto el derecho a la libertad religiosa, el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad de pensamiento y el derecho a la dignidad. Estos 4 son los 4 derechos, en aquella época se llamaban derechos naturales, que van a formar parte de la ley natural. La ley natural tiene 2 aspectos: el derecho y el deber. La ley tenía el derecho natural y el deber que corresponde al derecho. Los derechos naturales de la escuela de Salamanca, universales, también por lo tanto para aquellos indígenas que acababan de ser descubiertos, eran estos 4 puntos, bebían lógicamente de Santo Tomás de Aquino. No mucho después se produce en Inglaterra la llamada Revolución Inglesa, que le costó la cabeza al rey a manos del revolucionario Cromwell. Cuando se restaura la monarquía en 1679, los revolucionarios que aceptan la monarquía inglesa le exigen al rey Guillermo III, le exigen firmar un documento, el Bill of Rights. Fijaros en qué fecha, 100 años antes de la Revolución Francesa, justamente, 1689, le exigen firmar un documento donde dejan claro en ese documento que hay una serie de temas sobre los cuales el rey, monarca absoluto, al fin todavía, no puede legislar. Hay unos asuntos que son de la persona, y sobre esos asuntos el rey no puede legislar. Si se entromete en esos asuntos, entonces está justificada la revolución de nuevo y derrocar a ese rey. Poco a poco, por lo tanto, el pensamiento, repito, que arranca, fijaros, nada menos que del siglo VI antes de Cristo, ha ido evolucionando para dejar claro que tiene que haber unos instrumentos que defiendan al ser humano de la tiranía. Esos instrumentos son los derechos humanos. El siguiente paso es la Declaración de Independencia del Estado de Virginia, los derechos del Estado de Virginia, 1776, ya casi cerquita de la Revolución Francesa, donde recogen de nuevo unos derechos humanos. Es la primera vez que se llaman así, derechos humanos. Y es muy curioso que en esa Declaración del Estado de Virginia, en ese contexto de independencia de Inglaterra, estos pioneros de la independencia norteamericana dicen que recogen esos derechos por escrito para que no se olviden, pero que están recogiendo derechos que resultan evidentes. Es decir, todo el mundo se da cuenta de que la persona tiene derechos antes de la constitución del Estado y que en esos derechos el Estado no puede intervenir. El paso siguiente, muy poco después, 1789, esos derechos humanos ligados a la Revolución Francesa. Y después, por supuesto, el paso siguiente, después de las terribles 2 guerras mundiales, en el 1948, si no recuerdo mal, el 10 de diciembre, es la Declaración de Derechos Humanos firmada en la ONU por todos los países que en aquel momento y después posteriormente se han ido añadiendo a la ONU. Esta es la evolución del concepto de derecho humano. Repito, la ley natural introducía los derechos naturales equivalentes a los derechos humanos más los deberes, porque para esa ley natural que tiene una formulación explícita en el cristianismo no bastaban solo los derechos, sino que había que hablar de deberes. De eso hablaré yo también mañana y sobre todo pasado mañana. Pero me interesa mucho que os deis cuenta de que hay una evolución del concepto de derecho que tiene una línea conductora: la defensa del individuo ante la intromisión del Estado, ante las pretensiones dictatoriales del Estado. El individuo se reconoce a sí mismo
como previo al Estado, y dice: yo tengo unos derechos sobre los cuales el Estado no puede intervenir. Pero en esta evolución sucede una cosa, ya os la he comentado, y esta cosa es que esos derechos que el individuo reconoce que no se los da el Estado, sino que son suyos como ser humano, esos derechos se tabulan, es decir, se explicitan, se ponen por escrito y después, una vez que se han puesto por escrito, se aprueban y más o menos, muchas veces más bien menos que más, se respetan. Y ahí es donde empieza el problema. Desde el momento en que esos derechos se ponen por escrito, son llevados a los parlamentos y los parlamentos los reconocen, por ejemplo, los derechos humanos de 1748, desde ese momento se cae fácilmente en una tentación. Y eso es lo que nos ha llevado a la situación presente. Son los parlamentos los que van a decidir cuáles son los derechos humanos. Mientras que hasta ese momento los derechos humanos están en la persona, y tú vas leyendo en tu interior o en el interior de otras personas y vas haciendo explícitos unos derechos que existen, que no te los dan, a partir de ese momento los derechos te los da el Estado. Ciertamente que esa colección de derechos humanos ha sido aumentada con el paso del tiempo. Es decir, los teólogos españoles de Salamanca no se plantean, por ejemplo, el derecho a la huelga. O no se plantean, por ejemplo, el derecho al sufragio. En aquella época eso no se planteaba. Posteriormente se dice, según ha ido evolucionando el pensamiento, hay el derecho a la huelga, hay el derecho a la educación, hay el derecho a la sanidad, hay el derecho a la igualdad entre el hombre y la mujer. Vale, de acuerdo. Pero todos esos derechos, lo que hacían los que los teorizaban, defendían y lograban su aprobación, era mirar dentro de ellos. Mientras que el cambio que se produce en las últimas décadas es el de considerar que los derechos te los da el Estado. No son tuyos, sino que es el Estado, es decir, el gobierno, es decir, quien manda, quien tiene la mayoría, porque tenga mayoría absoluta o porque esté gobernando con una coalición, es el Estado el que decide, en función de sus propios intereses, qué es un derecho humano y qué no es un derecho humano. Es decir, esta perversión de la evolución del concepto de derecho es lo que nos ha conducido a esta situación no solamente anómala, sino peligrosísima. Porque el derecho humano, el concepto de derecho humano nace para defender a la persona del Estado, para poner unas barreras y que el Estado no pueda entrar en la persona, que no pueda legislar de tal forma que determinados asuntos el Estado no los pueda tocar. Pues bien, en este momento lo que ha ocurrido es justo lo contrario. Es el Estado el que decide, en función de su poder, es el que decide si esto es o no un derecho humano. Y por lo tanto, lo mismo que hoy decide que es un derecho humano matar a un inocente, lo más absurdo que pueda caber en la cabeza viendo la evolución de los derechos humanos, mañana puede decidir cualquier otra cosa, en función de las mayorías. Puede salir, por ejemplo, una ley de libertad religiosa que prohíba expresar a los católicos nuestro pensamiento, expresarlo en una homilía, diciendo que estamos en contra del aborto o que estamos en contra de las relaciones homosexuales, y que amenace con sanción la expresión de nuestro pensamiento, porque ellos pueden llegar a considerar que si nosotros expresamos nuestro pensamiento nos convertimos en personas peligrosas que están yendo en contra de lo que ellos consideran que son derechos humanos. Es decir, el concepto de derecho humano ha sufrido tal perversión en las últimas décadas, que el resultado final, el resultado que hoy tenemos, es justo el resultado contrario de lo que se pretendió desde el inicio con esa formulación del concepto de los derechos humanos. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Esto es el panorama. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? A esto no se ha llegado ni de la noche a la mañana ni por casualidad. A esto se ha llegado con dos instrumentos poderosos. Por un lado, dos instrumentos que han actuado al unísono y que uno tenía el objetivo y el otro es el medio que el que tenía ese objetivo ha utilizado. Esos dos instrumentos son el secularismo y el relativismo. Son dos instrumentos distintos y complementarios. ¿Qué es el secularismo?
tuviéramos que resumirlo, diríamos que el secularismo es o pretende quitar a Dios de la sociedad, de la vida pública, arrinconar a Dios quitándole totalmente de la vida pública. Un ejemplo de secularismo, las declaraciones el sábado del presidente del gobierno español diciendo que nosotros los católicos pretendíamos imponer, simplemente por dar nuestra opinión, pretendíamos imponer nuestros conceptos morales a toda la sociedad. Primera cosa, no pretendemos imponer nuestros conceptos morales por la sencilla razón de que no estamos negando o rechazando el aborto por una cuestión religiosa, sino por una cuestión científica. Primera cosa. Pero segundo, va más allá. Él nos niega la palabra, nos niega el derecho a manifestarnos. Le molesta y nos lo niega. Y dice que si nosotros estamos en contra del aborto, nos estamos convirtiendo en personas que pretenden oprimir o obligar a los demás a cosas en las que no creen. Nos niega la palabra. El objetivo del secularismo es precisamente este. Dios, con todo lo que representa a Dios, no tiene que estar en la vida pública. Es una cuestión personal tuya que no tiene que afectar en absoluto ni a la política, ni a la ciencia, ni a la economía, ni a la educación, ni a ningún ámbito de tipo social. El secularismo ha trabajado de forma deliberada con una metodología filosófica. Esa metodología, esa herramienta filosófica es lo que llamamos el relativismo. He hecho un estudio sobre el relativismo y he encontrado, entre otras cosas, un texto de un autor español, Diego Quiñones, donde pone los puntos fundamentales de este relativismo. Vendría a ser, no existe la realidad ética, ¿no? Nada es bueno ni malo, todo es según como a ti te parezca. No existe el bien y el mal. El bien y el mal es un concepto relativo, es un concepto subjetivo, y las cosas son buenas o malas si a ti te lo parecen. Solo existe lo legal. Lo legal sí que existe, pero no lo moral. El concepto ético tiene que desaparecer. Queda solamente lo que está permitido o lo que está prohibido. Y una cosa que hoy está permitida, mañana puede estar prohibida y viceversa. Desde el momento en que está permitido, todo se puede hacer. Porque no existe el concepto de eticidad, de bueno o malo, dado que eso es un asunto meramente subjetivo. Para ti puede ser esto malo y para mí puede ser bueno. Y al revés. Bueno, y es muy curioso que en estos puntos sobre el secularismo, sobre el relativismo, este autor señala algunos que inciden directamente con el tema de los derechos humanos. Voy a leerlos rápidamente para que veáis, y en alguno de ellos me pararé un poco más. Primera cosa, todas las culturas son iguales y todas las civilizaciones tienen el mismo valor. O sea, es lo mismo. Por ejemplo, la civilización del amor cristiana que la civilización con que se encuentran los españoles en México, de los aztecas que sacrificaban a los prisioneros, a los ídolos, sacándoles el corazón. Por ejemplo, es todo lo mismo, ¿verdad? Y es lo mismo, por supuesto, la civilización cristiana que la civilización que había en Fenicia cuando entregaban los niños quemándolos vivos al dios Moloch. Todo da lo mismo. El individuo tiene libertad absoluta, pero es el Estado quien le ayuda a realizar sus deseos de bienestar. ¿Veis? Esto es, por ejemplo, un punto claro de cómo hemos llegado a este punto. Tú tienes libertad, pero tienes que ceder tu libertad al Estado. Es el Estado el que te va a ayudar a ti, que eres tonto, porque tú no sabes, pobrecito, eres tonto, y es el papá Estado el que te va a decir a ti lo que te conviene. Y si tú en algún momento no estás de acuerdo con el papá Estado, entonces tienes que callarte, porque el papá Estado es más sabio, más listo que tú. Tercero, cada individuo pone en común su persona y todos sus deseos bajo la suprema dirección de la voluntad general, y ésta recibe a cada individuo y decide por él como parte indivisible del todo. Tú tienes que someterte a la voluntad general. ¿Cuál es la voluntad general? La voluntad de la mayoría. La mayoría es la que manda, y tú tienes que someter tu libertad a la voluntad de la mayoría. Por supuesto, esa voluntad de la mayoría es la que viene representada por el gobierno de turno. Las democracias se fundamentan en un consenso general que depende de las circunstancias sociopolíticas. El único criterio político es el consenso dictatorial
de la voluntad de la mayoría, incluso por encima de los derechos humanos. La religión es un asunto privado del individuo. Los únicos principios que deben prevalecer en la convivencia son los nacidos de la práctica política. La felicidad de los individuos reside en la seguridad y la paz que les proporciona el Estado. Sus leyes e instituciones lo protegen de cualquier peligro interior o exterior. El progreso, la ciencia, la economía, la tecnología, las ideologías democráticas son los fundamentos de la sociedad del bienestar material. La felicidad y la paz de los individuos solo es posible con una ciencia y una tecnología amorales. El poder del Estado tiene prioridad sobre la patria, sobre la nación, sobre la historia, así como tiene potestad sobre todas las leyes y los principios. La dictadura del relativismo no admite que la sociedad civil tiene prioridad histórica y jurídica sobre la sociedad política, y ésta ha de establecer un sistema jurídico justo basado en el bien común y en el principio de subsidiariedad. La separación de poderes desaparece en manos de la autocracia o de la partitocracia. Esto de la separación de poderes, que está escrito hace ya bastantes años por este señor, lo estamos viendo estos días, ¿no? Cuando el presidente del gobierno, de forma pública, da claras indicaciones a los jueces sobre a qué juez tienen que tratar bien y a qué juez no. No existe esa separación de poderes, entre otras cosas porque son los propios partidos los que deciden qué jueces están en los órganos de gobierno de los jueces. Y esos partidos que deciden, si los jueces elegidos por ellos no son lo suficientemente dóciles porque les quede algo de conciencia jurídica, entonces les tiran de las orejas. Es una situación, efectivamente, donde el concepto de democracia está totalmente pervertido. Bien, yo creo que ahora con esto es suficiente para esta tarde y me interesa que os deis cuenta de que vivimos en una situación extraordinariamente peligrosa. Es peligrosa, por ejemplo, para los niños que no van a nacer, obviamente, son unas víctimas, pero es peligrosa para todos nosotros. Es decir, la ley del aborto representa una innovación jurídica de tal calibre que, aunque pueda parecer en este momento de aplicación exclusiva al aborto y podamos pensar, a mí no me toca porque he nacido, o a mí no me toca porque yo no voy a matar a mis hijos, sin embargo, esta innovación jurídica representa la apertura de una puerta. Una puerta hasta ahora cerrada. Y una vez que una puerta se abre, ya es cuestión de ir poco a poco abriéndola más. Lo que ha sucedido, repito, es de tal gravedad que pervierte el concepto mismo de derecho humano. El derecho humano ha sido entendido en la historia del hombre como algo que tiene el ser humano por su propia naturaleza, que está dentro de él y que no se lo da a nadie. Lo tiene él. A partir de este momento, el derecho humano es una cosa que dan los gobiernos en función de las mayorías y en función de sus intereses. Por lo tanto, si hoy se da el derecho y se considera derecho a matar a un niño, mañana puede considerarse perfectamente derecho a matar a un disidente político o a una persona que, por su comportamiento, esté resultando suficientemente incómoda para los intereses de los que gobiernan. Es decir, esta puerta ya ha sido abierta. Por primera vez en la historia se considera derecho matar a un inocente y por primera vez en la historia ese derecho no se mira dentro del hombre, sino que es el gobierno el que lo da. El gobierno, en función de unas mayorías que además hay que decir que son mayorías políticas, no mayorías sociales, porque es evidente que incluso en nuestro país, tan destruido éticamente como está, la mayoría está en contra de esta ley. Sin embargo, la mayoría política, por intereses de ellos, por intereses totalmente espúreos, que los nacionalistas vascos estén apoyando este tipo de ley con un origen católico como tenían, no católico, ultracatólico. Ellos no eran católicos, eran, eran Zumalacárregui y Sabino Arana. Bueno, que ellos estén apoyando el aborto es obviamente una respuesta al apoyo que ellos necesitan para volver al gobierno vasco. Que se esté dando este paso, repito, que no solo afecta a los niños,
que van a ser asesinados, que ya lo están siendo con la ley anterior, sino que está afectando al concepto jurídico, al Estado de Derecho, y por lo tanto nos está afectando a todos nosotros. Entender esto es comprender la gravedad de la situación, y es preciso entender cómo se ha llegado a esto. Se ha estado utilizando deliberadamente la ideología del relativismo para quitar de la sociedad la voz de la Iglesia, la voz de Dios, la voz de los católicos. Mañana os hablaré un poco más sobre esto, sobre lo que nosotros tenemos que aportar, y pasado mañana cómo tenemos que mirar a Dios para sacar nuestras propias conclusiones. Pero nosotros tenemos el derecho y el deber de hablar. No olvidéis que cuando el Señor habla de su Iglesia con un pensamiento para toda la eternidad, mientras el mundo exista, el Señor nos ve, primero, como un pequeño rebaño, no como una mayoría. Nos ve como un pequeño rebaño, la levadura en la masa, pero nos ve como un pequeño rebaño activo, no un pequeño rebaño enmudecido, que esto es lo que ha intentado el secularismo. Calla la voz de la Iglesia y podremos hacer del mundo lo que queramos. Nos ve como un pequeño rebaño que tiene que ser la luz del mundo, la levadura en la masa, y esto es lo que nosotros tenemos que hacer y tenemos que aportar. De pie todos, por favor.